Anoche el tribunal varió la medida de coerción para Hugo Veras Goico, José Ángel Jochi Gómez Canaán y el señor Pedro Padován Ibáez, imputados en el caso Camaleón por supuesta estafa y desfalco contra el Estado. La decisión fue anunciada la noche de este martes con el juez afirmando que los acusados presentan arraigo suficiente para sobreponerse al peligro de fuga. A Veras Goico y a Padován Ibáez se les varió la medida de coerción a prestación de garantía económica de 5 millones de pesos por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial. Lo mismo le fue impuesto a Gómez Canaán, aunque en su caso la garantía económica fue establecida en 2 millones de pesos. Esta noche tenemos por Zoom a la abogada penalista Laura Acosta, quien representa la defensa de Hugo Veras y a quien le hacemos unas cuantas preguntas, puesto de todo el interés que ha generado el cambio de la medida de coerción o la variación que ha hecho el tribunal en el caso de Hugo Veras y de los demás. Laura, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, gracias a ti por llamarme. Laura, ¿qué implica que el tribunal, al primero que el Ministerio Público le presentó la solicitud de medida de coerción, acogiera 18 meses y que tan solo un mes después, poco tiempo, se entendiera, el tribunal comprendiera que no hay un peligro de fuga? Y uno se pregunta si ahora no hay peligro de fuga, pero en el momento que pusieron la medida de coerción lo hubo. Bueno, que no lo hubo desde el principio. Entonces el tribunal de primer grado nunca debió dictar esa medida de coerción. Es tan simple como eso. Y la jueza de primer grado no valoró las pruebas, utilizó una fórmula genérica para establecer la supuesta existencia de peligro de fuga y por tanto la Corte de Apelación, cuando evaluó la decisión emitida en primer grado y los argumentos planteados en nuestro recurso de apelación, entendió que teníamos razón desde el principio de que nunca debió dictarse la prisión preventiva en contra de ellos. Laura, en tu entendido de la experiencia de muchos años, varias décadas ejerciendo derecho penal, ¿has podido ver junto con la población de que cada vez que hay un expediente de corrupción o presunta corrupción, estafa, bueno, digamos que este listado de delitos que se tipifican quizás de manera recurrente en los casos de corrupción, siempre se solicita 18 meses de medida de coerción, declaratoria de caso complejo y generalmente se acoge, al menos cuando se somete a la solicitud de la medida de coerción, aunque más adelante o cumplen los 18 meses y luego hay que variarle la medida de coerción, o simplemente poco tiempo después, como es el caso del que hablamos en este momento, se varía la misma medida de coerción poco tiempo después. Pero hay una coincidencia en prácticamente todos los casos. Bueno, parece que la justicia se ha dado cuenta de que la imposición de prisión preventiva en todos los casos, cuya finalidad es la sujeción del imputado al proceso, no ha servido para los fines para los que fue dictada, porque al final todos los imputados han salido luego de 18 meses de prisión preventiva y los vemos todos los días en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva conociendo su proceso, llegando en su propio vehículo y de su propio pie al Palacio de Justicia. De modo que tal peligro de fuga aparentemente solo existía en la mente tanto del Ministerio Público que la solicitó como de los jueces que la dictaron. Es tan simple como eso. Hay una coincidencia entre muchos de los acusados, o quizás digamos que la mayoría de los casos de corrupción, cuando son llevados a la corte, a las audiencias. Sin embargo, uno ve una ligera diferencia en otros acusados. No a todos los acusados de todos los casos sonados se les impone este pertrecho, estos chaleco antibala, un casco antibala, una cantidad de cosas que aquí inclusive en el estudio hemos comentado en múltiples momentos si es necesario ponerle esto a los acusados de corrupción. ¿Qué piensa la abogada del derecho penal? Eso es un aparataje para humillar, más nada. Un aparataje. El PEPCA ha dicho que con esta variación de la medida de coerción se envía un mal mensaje. Lo dijo ayer frente a nuestras cámaras de CDN y de muchos otros medios cuando se daba el veredicto y cuando se razonaba, además, el porqué de la variación de la medida de coerción.
pero es la misma PEPCA que ha manejado o en muchos otros casos a los que se le ha variado la medida de coerción y a otros que al cumplirse los 18 meses todavía no se ha cumplido con el expediente o no se ha sometido el expediente, han pedido algunos plazos, algunas prórrogas y aunque uno no quiera, le surgen algunas preguntas respecto de si 18 meses de prisión preventiva no es suficiente para articular un expediente de corrupción, si es que falta tampoco mucho tiempo, si se sabe desde inicio que no se va a articular un expediente en 18 meses y de todo modo se pide una medida de coerción como esta y para luego entonces tener que realizar el resto del proceso con una medida variada. ¿Qué opinas tú de decir que esto es un mal mensaje porque los acusados deben estar presos? Mira, te voy a decir una cosa. El mal mensaje lo envía el Ministerio Público con sus actuaciones. Primero, porque viola la presunción de inocencia al decir que una persona que todavía no ha sido condenada tiene que estar presa, sin que exista tal peligro de fuga, lo cual ha sido demostrado con posterioridad cuando esas medidas de prisión preventiva han sido variadas y la persona continúa sujeta al proceso sin ningún problema. El mal mensaje lo envía el Ministerio Público cuando, teniendo tiempo suficiente para hacer una investigación sin necesidad de pedir medida de coerción e instrumentar su acusación y depositarle con los imputados en libertad, lo hace primero solicitando la medida de coerción con expediente que dice que están blindados y después cuando pasan los 8, pidiendo complejidad, cuando pasan los 8 meses del plazo máximo para la presentación de la acusación, para el término de la investigación, siempre piden prórroga. Fíjate que en todos estos casos últimos de corrupción, solo en el caso Calamar, la prórroga no fue otorgada, pero siempre ha sido solicitada. Esperan el último día, 2 días antes de que se vence el plazo, solicitan la prórroga con la persona privada de libertad y les es otorgada la prórroga como un sello gomígrafo y a los 4 meses ellos presentan acusación el último día, a la última hora de noche, subiendo las escaleras con su carretilla llena de cajas. Entonces ese es el mal mensaje que se le envía a la población, porque el Ministerio Público tiene la capacidad de preparar e instrumentar una acusación con la persona investigada en libertad, salvo excepciones en las que se amerite, porque realmente existe un verdadero riesgo, que se instrumente una solicitud de medida de coerción contra uno o varios de los imputados. Pero aquí se pide medida de coerción contra prácticamente todos los imputados, terminan la mitad de los imputados haciendo acuerdo, por lo tanto, la medida de coerción ha servido para que hagan acuerdos y entonces decir que el expediente está tan sólido y que por esa solidez de los expedientes que se instrumentaron acuerdos. Lo correcto habría sido que instrumentaran su acusación, que lo hicieran con total tranquilidad de que no tienen una camisa de fuerza de un plazo máximo de la investigación, porque no hay medida de coerción y por tanto ese plazo no empieza a correr hasta que no hay una medida de coerción. Y entonces luego depositan su acusación y las personas se sujetan al proceso y el que no se sujete al proceso se le solicita una medida de coerción y punto. Lo que pasa es que hemos convertido la medida de coerción en un golpe de efecto para decirle a la población que un montón de personas que se deben beneficiar con la presunción de inocencia son culpables de antemano, se filtra documentación a la prensa a los fines, sesgada a los fines de que esas personas sean vistas por la opinión pública como culpables sin haber sido juzgadas. Y luego cuando viene el juicio se maneja de tal forma la audiencia preliminar y el juicio que solamente las partes tienen la solicitud hecha por el Ministerio Público, no tienen ni los escritos de defensa, ni los incidentes, ni las pruebas a descargo y por tanto la población entiende y la opinión pública que esas personas son culpables. Y entonces luego viene la sentencia donde descargan a un montón de gente o no condenan a quienes tenían que condenar o extinguen el proceso porque el plazo se le venció porque ellos mismos se pusieron su camisa de fuerza y entonces culpan a los jueces y dicen que los jueces se vendieron. Laura, ese es el operandi, entonces ahí es donde está el mal mensaje, no es en otro sitio y eso no va a cambiar, eso no es ahora lo están usando en los casos de corrupción, pero esos son los problemas que tenía el Ministerio Público histórico.
Y resulta que creímos que iba eso a cambiar y resulta que ha sido lo mismo. Y si los que vienen, si vienen otros en el futuro, no cambian ese modo operandi, nunca vamos a cambiar y vamos a seguir enviando ese mal ejemplo desde la autoridad. Tan simple como es. Laura, diabolizando a las defensas, que las defensas están haciendo trabajo sucio, defendiendo corrupto, cuando no lo que está haciendo es su trabajo de defender personas que se deben beneficiar de la presunción de inocencia. Bueno, y que en el futuro, si la cosa fuera diferente y quienes hoy juzgan fueran perseguidos, probablemente necesitarían la misma defensa. Hay una pregunta que nos hacemos de manera recurrente cada vez que hay un descargo o que simplemente hay una extinción o que reciben libertad pura y simple luego de conocerse los casos, y es quién rezarse a estas personas que duran 18 meses presas y luego atados a un proceso que a veces se extiende, como tú dices, 4 meses más, que el expediente se somete al término de esos 4 meses, y bueno, todo esto que dura 2, 3, 4 años, fíjate que los casos anteriores pues tienen ya 4 años y aún están en proceso. Si estas personas se van a extinguir próximamente, seguramente. Sería terrible para la esperanza de justicia. Ese va a ser el mal mensaje que se le va a mandar a la población. ¿Quién rezarse a esta gente que ha sido apresada, que su familia ha sido abochornada, en caso de que no sean condenados? Bueno, normalmente, de acuerdo a la Constitución de la República y a nuestras leyes, debería resarcirlo el Estado Dominicano y las personas que por su negligencia o por su comportamiento provocaron un daño o un perjuicio a una persona inocente. Supongo que quienes han sido traducidos a la justicia en estas condiciones, cuando concluyan todos estos casos, pedirán ese resarcimiento a quienes los colocaron en esa situación y al Estado Dominicano, que es el que debe responder conforme a la ley. Laura, ¿qué sigue ahora para estos imputados? Para los del caso, para Hugo Veras y los demás imputados. Así es. Bueno, el Ministerio Público pidió la complejidad. Nosotros ya ni nos oponemos a esa complejidad, que le den su complejidad y que duren sus 12 meses investigando, a ver si finalmente, sus 8 meses, a ver si en este caso no piden prórroga, vamos a poner una vela, a ver si en este caso no piden prórroga. Y si piden prórroga, que se la den, a ver si en 4 meses más no van a hacer una acusación. Entonces, cuando presenten, ellos van a durar todo este tiempo supuestamente investigando. Cuando se acerquen los 8 meses, si siguen con su modus operandi, van a depositar una solicitud de que hicieron hace 2 años a la Cámara de Cuentas y que nunca le han respondido. Y entonces ahí con eso van a lograr su prórroga. Y a los 4 meses van a presentar una acusación el día que se venza, el día del mes 12, a las 12 de la noche, o a la hora en que se le vence el plazo, van a ir de noche, le van a avisar a ustedes para que lleven las cámaras y los apresan otra vez. De caja negra con la tapa amarilla. No, ya no, a menos que el Ministerio Público solicite una variación de la medida de coerción por cualquier motivo, no hay razón para que ellos estén guardando prisión, a menos que sean condenados por la justicia después de un juicio público, oral y contradictorio. Laura, entonces, ahora ellos van a investigar y nosotros vamos a darle seguimiento a esa investigación para prepararnos para el momento que presenten acusación, si la presentan, y entonces defendernos de esa acusación en la audiencia preliminar, y concluida la audiencia preliminar se decidirá si son enviados a juicio de fondo o si se dicta auto de no lugar en favor de algunos o de todos los. Pasaron como 2 años en todo eso que tú dijiste, mentalmente. Solamente el Ministerio Público ya tiene 1 año investigando, más el que se va a tomar si pide la prórroga, son 2 años, más lo que se tome la audiencia preliminar para conocerse si siguen depositando esas acusaciones interminables, repetitivas, reiterativas de 10.000 páginas y con pruebas impertinentes y que no tienen absolutamente nada que ver ni que prueban nada, para decir que tienen un expediente con 1.000 pruebas y que eso demuestra que ese expediente está blindado. Y entonces van a depositar todas esas pruebas en un disco duro que cuando uno lo abre, la mitad de los expedientes no abren, y entonces eso va a provocar varios aplazamientos, lo que ha ocurrido desde hace 4 años.
Nada nuevo en la viña del Señor. Pero es una tragedia para el sistema de justicia. Eso es una tragedia para el sistema de justicia. Ahí es donde está el mal ejemplo. Laura, ¿por qué no presenta, te iba a preguntar por todos, pero eres la defensa de Hugo Veras de manera específica, y mucha gente ha presentado molestia por la variación de la medida de coerción? Basta leer los comentarios que tenemos en CDN con la simple publicación de que la medida de coerción fue variada y lo que dijeron los jueces. Quiero preguntarte, ¿por qué? Para que la gente comprenda la variación de la medida de coerción, ¿por qué no presenta Hugo Veras un peligro de fuga? Bueno, mira, el Ministerio Público presentó una solicitud de medida. El Ministerio Público es el que tiene que fundamentar por qué hay peligro de fuga y por qué la necesidad de imponer prisión preventiva. Entonces el Ministerio Público, después de un aparataje para arrestar a Hugo Veras, que no tenía que ser arrestado porque el arresto debe producirse cuando una persona se ha negado a comparecer cuando es llamada por el Ministerio Público o por cualquier tribunal. Y en el caso de Hugo Veras nunca fue llamado por el Ministerio Público, por lo tanto nunca se ha negado y bastaba con que presentaran cualquier solicitud y Hugo Veras iba a comparecer. Entonces, lo primero es que no debió ser arrestado, no había necesidad. Podían allanarle su casa, pero no tenían necesidad de arrestarlo porque no existían las condiciones para ese arresto. Pero el arresto fue ordenado por un tribunal y entonces el Ministerio Público ejecutó ese arresto. Y luego del arresto presenta una solicitud de medida de coerción de 304 páginas y cuando tú la lees, porque ustedes la tienen, porque se la filtraron de una vez que fue depositada, en la página 302, lo último párrafo y medio párrafo de la página 302 y el medio párrafo de la página 303 de 304 páginas, en esos dos párrafitos es que justifica el peligro de fuga. ¿Y qué dice el Ministerio Público para justificar el peligro de fuga? Dice primero que ellos tienen informaciones fidedignas de que los imputados están transfiriendo bienes inmuebles y que están infiltrando la investigación. Y no menciona a Hugo Veras, menciona exclusivamente a José Ángel Gómez Canaán y a 3 empresas. Y luego en el segundo párrafo dice que como son personas que tienen medios para poderse ir del país y medios suficientes económicos, entonces la única medida posible es la prisión preventiva. Y ya, eso es lo que dicen. Y yo te pregunto, Yulisa, o sea que si mañana a ti te traducen a la justicia, el hecho de que tú tengas la posibilidad de comprarte un pasaje para salir del país es suficiente para decir que hay peligro de fuga. No, eso no es lo que dice la ley. Entonces luego en audiencia, el magistrado Camacho, cuando presentó sus conclusiones en la audiencia, dijo que como a José Ángel Gómez Canaán le habían encontrado unos documentos en su vivienda y en su vehículo que significaban, según él, que estaba infiltrando la investigación, entonces esos documentos, verdad que se lo encontraron solamente a él, pero como es una red criminal, según ellos, una gran red criminal, entonces esos documentos debían aplicarse a que todos estaban en lo mismo, infiltrando la investigación. Y resulta que eso no funciona así. Usted tiene que probar concretamente cada persona porque existe peligro de fuga. Entonces, nosotros presentamos los presupuestos del arraigo que tiene en el país Hugo Veras, de empresas que tiene funcionando y que todo el mundo conoce porque lo ha visto, lo ha escuchado en la radio con un programa que tiene 20 años y con empresas que no son nuevas ni fueron creadas después que funcionarios públicos, sino que están desde hace 10, 15 y 20 años y demostramos que no existía razón alguna por la cual se sospechara que él podría irse del país. Ni había ninguna actuación cuando él había sido citado 2 veces en la Contraloría General de la República, él había comparecido y se mantenía en su lugar, de hecho donde lo encontraron fue en su casa y sin haberlo citado nunca. Entonces la ley establece que usted tiene que de manera concreta especificar en qué consiste ese peligro de fuga y en este caso no se hizo así. Por lo tanto, la jueza de primer grado, el argumento que utilizó para mantener el peligro de fuga fue que como en el caso de Hugo Veras, que como él había sido funcionario público, el hecho de haber sido funcionario en el pasado, porque él no es funcionario del 9 de noviembre del 2023,
implicaba un riesgo latente actual por el acceso que él tenía a la documentación del Intran. Pero si ya él no es funcionario y si la documentación del Intran ya se emitieron resoluciones tanto de la Dirección General de Contrataciones Públicas como el informe de la Contraloría, ¿en qué consiste la posibilidad de salir de poder acceder a esa documentación si ya no lo es? Entonces, evidentemente, el tribunal, la Corte de Apelación, al examinar esos elementos, decide que no procede el peligro de fuga. La reacción de la población es normal. ¿Por qué? Porque primero apresan y allanan a Hugo Veras, como si fuera un delincuente, que no lo debe ser porque tiene principio de presunción de inocencia, aunque quien lo esté investigando crea que es culpable. Lo que no debería ser, porque el Ministerio Público debe investigar de manera objetiva a cargo y a descargo. Y la actitud del Ministerio Público es desde el primer día de la medida de coerción, cuando la investigación todavía está en ciernes, dice que esa persona es culpable y lo declara a la prensa. No debería hacerlo porque ellos deberían buscar las pruebas a descargo. Y entonces le dicen a la población, este expediente es sólido, todo está perfecto, esta persona cometieron esos actos de corrupción, estamos convencidos de ello y además lo hemos probado ampliamente. Y entonces filtran eso, la gente lee ese relato novelesco sin prueba que lo sustente y entonces lo repiten. Gente que hace opinión pública lo repite con una facilidad increíble, como si eso fuera así, sin haber visto ninguna prueba de descargo. Y entonces, en la mentalidad de la gente que ve y escucha eso en los medios de comunicación, esa persona ya es culpable. Por lo tanto, luego es presentada la medida de coerción como si fuera una pena anticipada, y la persona, cuando ve que lo liberan, se indigna. Es lógico, es lógico, ellos no conocen nada, ni han visto la prueba ni nada, y creen en esa opinión que les dice que esas personas son culpables. Es ahí la irresponsabilidad, tanto del Ministerio Público como aquel que repite los relatos novelescos del Ministerio Público sin indagar si esas pruebas dicen eso. Es comprometedor, Laura, entonces, según lo que relatas, para las personas que son acusadas, porque digamos que la presunción de inocencia pareciera que ha sido, digamos que, volteada, reversada, porque se está diciendo en medios de comunicación, en el expediente, que es culpable, aunque todavía no ha pasado un juicio. Eso se suma a lo que preguntábamos ahorita, que luego de todo esto, pues es difícil para las personas acusadas. Y decían las autoridades en casos anteriores que con todo esto se intentaba mandar un mensaje para que no hubiera prevaricación, defalco, digamos que malos portados en la administración pública. Pero ¿cómo determinar quién tiene la razón cuando todavía no hay un juicio? Y cuando ya se ha dicho por múltiples medios, comenzando por las autoridades, que son ladrones y que son culpables. Lo que pasa es que el Ministerio Público no está para darle correazo a la gente, ni para asustar. El Ministerio Público no es un cuco. El Ministerio Público es un órgano del Estado Dominicano cuyo objetivo es el de investigar hechos, no personas. Es decir, debe verse los hechos y saber y determinar, luego de investigar los hechos, quiénes resultan ser responsables de esos hechos. No podemos decir, bueno, tenemos que investigar a fulano, fulano y fulano, vamos a encontrar los hechos que determinan que fulano es culpable. Entonces, lo que ocurre es muy simple. Esa persona se encuentra en un estado de persecución con el Ministerio Público, y el Ministerio Público, solo con decir que lo que se está mandando es un ejemplo, es un error. Porque no es al Ministerio Público el que le corresponde ejemplarizar. El proceso penal no existe para eso. El proceso penal existe para sancionar a aquel que viole la norma. Y si la norma penal. Y el que viola la norma penal debe tener una sanción luego de un juicio público, oral y contradictorio, una investigación objetiva en la que el Ministerio Público, como está investigando hechos, determine si una persona es culpable o inocente. Pero nadie lo va a entender en cabeza ajena. Eso solamente ustedes lo entienden el día que le toque un proceso penal.
Lamentablemente. 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 Lamentablemente, porque es muy fácil sentarse y decir ese es un ladrón, hasta que te comienzan a decir ladrón a ti. Entonces estamos viendo ejemplos ahora de gente que le encantaba decirle ladrón a otro y ahora se están viendo siendo cuestionados, tal vez injustamente, tal vez injustamente y tal vez no. Bueno, y entonces y ahora con el mismo derecho. Es llamarle ladrón a una persona sin averiguar. Con el mismo derecho de lo que se reclama, de que se espere a que sea condenado para decirle ladrón. Pero bueno, esta es, digamos que la ruleta del sistema de justicia que muchas veces uno dice que necesita ser mejorado, pero pareciera que los equipos cambian y como que el juego sigue siendo el mismo. Porque lo que hay que cambiar, Yulisa, es la mentalidad de las personas, no los papeles. El hecho de que usted ni la cara, usted cambia a una persona y resulta que esa persona se mete en el engranaje de la mediocridad, de la improvisación, de la no preocupación por el detalle, de la deshumanización y el olvido sobre la importancia de la afectación que usted hace a los seres humanos y a quienes le rodea. Cuando usted pierde toda esa sensibilidad y además pierde la coherencia y de paso se obstina en continuar de esa forma y no aprende de los errores de quienes estuvieron en el pasado, eso se va a eternizar. Es así de simple. Y lamentable. Laura, gracias por sacar este tiempo para conversar con nosotros y para aclarar informaciones que desde el calor de los medios de comunicación tal vez no se ven de una manera profunda y explicarle a la gente cuáles son técnicamente los aspectos jurídicos que hay que evaluar antes de sentir indignación porque se varía una medida de coerción que no debe sentirse como una pena anticipada, aunque eso es lo que pareciera que en sentido general la población ha comprendido después de, digamos que de años en que se da una medida de coerción donde, como tú dices, gente no ha sido llamada, diversos procesos se han entendido de una u otra manera y la gente ha asumido, y muchas veces confusamente, que una medida de coerción es una pena. Lamentablemente, pero mira, un día vamos a tener que cambiar, va a tener que sufrir mucha gente para eso. Gente inocente que va a ser traducida a la justicia injustamente y abusivamente y arbitrariamente, y gente culpable que va a salir impune. Así es. Y eso es lo que vamos a tener que pagar para que la sociedad cambie un día. Y respetemos las posiciones de cada quien dentro del sistema, la presunción de inocencia, la obligación del Ministerio Público de investigar de manera objetiva a cargo y a descargo y de imputar exclusivamente cuando existan pruebas para ello. Es un aprendizaje que creíamos que ya teníamos, no lo hemos aprendido, nos costará. Espero estar viva para verlo, aunque tengo muchos años mirando eso y viendo las ruedas rodar con cambios en las mañas, pero al final es lo mismo. Digamos que cambios en los jugadores, pero el juego no cambia, o el proceso no cambia. Gracias, Laura. Ha sido Laura Costa. Gracias a ti, Yulisa, y disculpa por no estar allá, pero las obligaciones judiciales me lo han impedido. Has estado. Gracias. CDN siempre tiene las puertas abiertas para ti y también para el Ministerio Público si en algún momento, aunque no suelen hacerlo, pero deciden también decir algo, digamos que en pro o en continuidad a lo que hacen, que a veces su actuación, pues entienden ellos que merece o amerita ser defendido, pero hay que decir que el derecho a la defensa es un derecho constitucional. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regreso hablamos de Haití, 2 aviones tiroteados, otros aviones que han tenido que reencauzar su destino porque no pudieron aterrizar en el Toussaint Louverture de Haití. El día de hoy se ha cerrado el acceso a ese aeropuerto. Según nos dicen nuestros corresponsales en Haití, no hay manera de cruzar de Puerto Príncipe a otra ciudad donde se encuentra el segundo aeropuerto de Haití, por lo que la gente que tenía o tendría necesidad de salir de Puerto Príncipe vía aérea, pues está en este momento atrapada. La ONU ha dicho que suspende las ayudas humanitarias porque no hay ni un puerto ni un aeropuerto por donde accesar a ese territorio y que por tanto simplemente ponen los envíos en una pausa. La FAA, que es la máxima autoridad para los vuelos y las aerolíneas en Estados Unidos, ha suspendido por 30 días el acceso y el trayecto, el tránsito comercial y privado
hacia Puerto Príncipe, hacia el Toussaint Louverture y hacia todo territorio haitiano. O sea que la cosa ahora también empeora un poco más si uno se pregunta qué hace la Fuerza de Paz keniana, que está en Haití cuando las bandas parecieran haber tomado nuevamente el territorio del aeropuerto de Puerto Príncipe. Con eso venimos en algunos minutos.